This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del mga noticias. PDEA destroza grande cantidad del mga confiscado droga, marijuana y party drugs. CDRRMO ya conduce earthquake drill para este aka 4 cuarter del año. 4 personas herido después sigue na landslide el di la residencia na Pasonanca. Gobyerno lokal el envía ayuda na Cebu. DSWD preparó dale asistencia de mga food packs na Cebu. Este porción te lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ya destroza grande cantidad del mga confiscado droga, marijuana, party drugs na unpabrika ali na costa oeste de la ciudad en Nates Aga. Aquí el report de Emil Tuban. 1.1 billones de pesos valor de droga prohibido el destrozar Philippine Drug Enforcement Agency durante el destruction of dangerous drugs alina pabrika de sardinas na barangay Talisayan en Anteaga. El PDEA junto con el police y soldado y mga opisyales del ciudad ya destroza con este mga droga prohibido sale na otro mga probinsya na entero Rion 9 y Zamboanga City. El de con todo mucho droga prohibido ya destroza na Rion 9 amo el na ciudad de Zamboanga. Kaya del otro mes seguiditos al grande cogida de droga prohibido del police y PDEA. Así con el chairman del Dangerous Drug Board, Secretary Oscar F. Valenzuela, mas bueno este puede kuhi con el mga droga prohibido kontra iginda este na mga kamino y na mga vivientes y mga jóvenes. Destruction of illegal substances, it is the burning of despair, the burning of fear, and destruction that these poisons bring into the homes and communities. As this smoke rises, let it remind us our country's resilience, our collective determination to reclaim our streets, our youth, and our future from the threats of illegal drugs. El total valor de mga droga prohibido tali na 1,115,246,142 de pesos. Y el marihuana tali el valor na 794,944 pesos. Y el epidrin tali na 1,400 pesos. Con este mga droga prohibido at sa chemist antes con este libana boiler para quema el personal del pabrika y el PDEA. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Ya conduci el City Disaster Risk Reduction Management Office con el earthquake drill este día, Nobyembre 6, para na aka 4 quarter del año. Con el drill ya conduci el CDRRMO en colaboración del Oficina del Civil Defense como parte pa siyempre del National Simultaneous Earthquake Drill o NSED. Ya hace con el drill na City Hall, donde mag-empleyado yung man-execute con el DAC Cover and Hold Protocol. Grande ayuda siguro este protocol para menura el caso de injuries o casualties na hora de temblor. Objeto del drill que ta conduci cada quarter del año para prepara y aseanad con el mga residentes na mga empleyado de gobyerno mga cosa debe hacer durante el temblor. 4 personas el herido después sigue na landslide el di ila casa alina Pasonanca. Aquí el report de Emil Tuban. 4 personas herido, incluido el 2 bata, después del de la casa sigue na landslide alina barangay Pasonanca anoche. Herido este Canda Teodoro Alos
y el su esposa si Mary Grace Hongko y el dos menor de edad anak Alina Mahogany Village na kilometro 6 Pasunangka. Alas 9:30 del noche para dormir familia y tiene Yasuna y destrozada de la casa kaya sigue natimpag dolcera. Si Mary Grace nakarga con el 18 meses de edad bata yakay na pangpang. Iya sustene mga bukol na kabesa y kontusyon na cuerpo. El opisyales del barangay Pasunangka iya la mga ambulansya iliba con el mga biktima na ospital. Anante talyakan kita, tadali tayo da kanat ng first aid yatong barangay Tanot, el mga dibientes tamin na kilometer 6, no? Kay tareklama ya kanin si ma'am kay Tambuyong le, na aura kay takya daton mga medics dato, no? Takya todo, mas sinasayos na pwede manosayos nila si tila yung sitwasyon adentro. Asigun kundi Ocampo si ay kontinua pal puerte ulan ay mandaele bakwa con el mga bibientes dali na lugar. Yan assist kita ara, na yung kwantos pamilya ang kwento kita si pwede, kay chene tay punta entra ulit ara, mientras tanto subya lang anay sila. Kay LP kura kita safety una diato, na precaution una. No, dating safety kita amo yung kanila at dali un poco palabra para hindi na kita si chene man suceso ang sina, ano ay biktima kita ko sa. El barangay de Pasunangka ay mira manera para puede darle asistencia con el familia ya queda afectado con el landslide alina lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un incidente de landslide también el ocurrió en Alina, kilómetro 6, Pasunangka ayer. Es el akacuantos ya del mga incidente de landslide o timpak de tierra na syudad cada vez yan en mal tiempo. Debe asigur ahora mag-ahensya concerne el AC di ila kadikwalan mga trabaho y kundusi mga inventaryo mga lugar donde mga selyaman landslide prone areas y hace mejoras para prevenir desgrasya. Tala asigur el mag-ahensya del DNR para mira con el mga lokasyon junto con la CDRRMO y informa también con el mga barangay councils. Parte asigun si del Risk Reduction Management que parte ng mandato del Disaster Management Office del kada gobyerno lokal y barangay. El Envía Relief Assistance el gobierno local de Zamboanga para na mga biktima de Avenida na probinsya de Cebu. Mismo el alcalde Kimmer Olaso el personalmente ya supervisa con el loading o cargada del mga relief goods na barco del Philippine Coast Guard el BRP Tubataha y BRP Corregidor para hace hatwood na Cebu. Ita acordada del Nobyembre 4, un grande avenida ito pa también na kwantos mga lugar na Cebu por causa na Tifuntino. El ciudad de Talisay amo el uno del mga lugar na Cebu que ya queda bien afectado na avenida. Manada también mga familia el ya queda afectado na mga propiedad ya destroza. Base na report del Office of Civil Defense este día, Nobyembre 6, se alcanza ya na 114 el yamuri por causa na avenida. Continua el rescue operation, también retrieval operation ng mga lugar ya queda afectado na lugar o na ya queda afectado na avenida. Del pasado mes, ya envía también ayuda financial y relief goods el gobierno local de Ciudad de Zamboanga na mga biktima también del temblor y Tupa Alinabogo, Cebu. El DSWD Region 9 preparó también dale asistencia de mga food packs na Cebu. Aquí el report ni Marites Espartero. El Department of Social Welfare and Development o DSWD-9 siya na total 80,000 mga food packs y 20,000 non-food packs item na bodega este matiempo. Siya doon may man aviso el opisina regional si siya na asistensya al extende na bagay kada biktima de reciente tipon na Cebu. Pero preparaw el ahensya dali asistensya pon medyo na distribusyon del mga food packs y augmentasyon del mga personajes para dalida del psychosocial o mga information management en tal kaso. Asegun kun Alvin Dacanay, el Project Development Officer 3 del DSWD-9. Asegun kun Dacanay, ya apekta man también a cuantos mga field office del DSWD na Cebu. Pero este matiempo, el National Logistics Management Bureau del DSWD Central, taas asiman asegun el mas para pwede man deliver el mga selyama family food packs para na mga lugar y eksperyensya donde yaraza el Tifontino. See, Ma'am Akel, for the case of Cebu, they have the Visayas Disaster Source Center or what we call the VDRC. So, alya pa lang, ma'am, si Abla kita more on the production, taligayot. And as far as we know, VDRC is, although affected, pero minor lang. Kasi very alto poco el VDRC. And at the same time, ma'am, 24/7 el operations, the VDRC. So, from time to time, they can produce, no, just to fill out
akel mga palta, just in case ay mga affected, si what we saw on the national TV, akel mga mostly of the LGUs affected. So ready tamin na BDRC. But also, preparaw tamin el Alia na Manila, mamel also our other resource hub, no? Akel our NROC, National Resource Operation Center in Pasay City, to also assist. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Ciudad debe preparar na posible efecto del trough del Super Typhoon Yuan. Ulan posible pa siyempre afecta con el ciudad. 788 residentes del Distrito 1 ya beneficia con el AKAP este día. Agua na intake ta menoraya para normal level. Limpieza na Magarillo debe hacer. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Get ready to indulge in pure chocolate bliss with Dunkin's Brigadeiro Munchkin Bundle. Enjoy 4 chocolatey munchkins and exclusive Beyond Wusok signature mag for just 249 pesos. Available from November 3 to November 18 only. Taste the chocolate craze and collect the charm. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. The St. Joseph School Foundation Incorporated and St. Joseph School Batch 2000 present Zumba to Wellness happening on November 8, 2025 at 4 p.m. at the St. Joseph School Foundation campus. Join the Zumba to Wellness at only 150 pesos per participant. Payment options: GCash account Ana Lara Garcines 0917-795-6490 and BPI bank account number 002123578123. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get
3 premium donuts, and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Ciudad debe preparar na posible efecto del trough del Super Typhoon Uwan. El report di Marites Espartero. Mapuerza según este super typhoon na afuera del Philippine Area of Responsibility este matiempo. El esperanzao entra este na dentro par mañana de noche o na Sabado madrugada. Apenas entra na par, queda este mahina y queda typhoon, el de este kategoría. Mientras adentro de este na par, el queda este super typhoon, a según na pag-asa. Super typhoon a según por causa fuerte el de este viento taliba. El normal fuerza del viento si typhoon, tali lang na 118 km kada hora. Mientras si super typhoon niya, el fuerza del viento, tali na 184 km kada hora o más. El trough del tipon tali este na northern portion del Mindanao y grande el posibilidad el man landfall este na parte Luzon. Pero según na pag-asa, no debe man confianza el ciudad por causa grande el posibilidad el afecta siempre con el trough del super typhoon por causa si mira na satellite image de este grande portion el de este forma. So, pwede itong magiging CO1 na pwede siyang maging super typhoon. Pero yung track niya is pa northwest, so yung tutumbukin niya is yung Luzon area. Posible siyang maglandfall sa northern Luzon. Magiging typhoon siya pagpasok niya posible siyang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong Sabado ng madaling araw, November 8. At pwede siyang maging super typhoon. So base doon sa nilabas sa forecast ng Pag-asa, pwede siyang maging super typhoon. Pero before siya maglandfall po, posible din siya mag-weekend at babalik siya into typhoon na lang. Ito is hindi naman direktang maapektuhan tayo, pero posible pa rin tayong maapektuhan ng trough niya kung maging malaki yung scope or yung coverage ng bagyo. Yung trough niya, mahahaba yung trough ng bagyo, posible tayong magkaroon ng mga ulan dito. Dapat mag-prepare pa rin tayo kasi hindi man tayo matamaan ng direkta ng nitong bagyo, pero meron pa rin tayong mga thunderstorms, ganun. Meron pa rin trough ng bagyo pwedeng tumama sa atin. Este según super typhoon el nombra con este Uwan, donde el international name si Fung Wong. Igual lang según este con Typhoon Tino, mapuersa. Amo lang kay si Tino, puro agua y eleva, mientras este tasigi fuerte viento. Yung kay Tino, medyo malaki din, malawak din yung niya, na tamaan niya doon sa Visayas. So almost buong Visayas yung natamaan niya, tapos umabot din yun dito sa atin.
yung trough niya. Since magiging typhoon siya, posibleng super typhoon, so malakas yung hangin itong dala nito si Uwan. So magiging destructive po ito. Pero hindi natin masasabi kasi yung si Tino, hindi man siya super typhoon, typhoon lang siya. Pero marami yung ibinuhos niya na ulan. Hindi masyado sa hangin pero sa ulan siya dun bumawi. Kaya binaha ng gusto yung Visayas. Itong si Uwan naman, hindi ko pa masasabi kasi malawak yung trough niya pero hindi pa siya yung parang buong bilog na talaga na na bagyo. Además, según na pag-asa, tiempo ta continua pa el monitoring con este super typhoon. Ancho según el de este trap, pero ta continua pa ahunta con el magasalahi apuera na par maga tiempo. Debe lang según Vilante kay tali el posibilidad de inundasyon itimpak de tierra o landslide. El ulan ta eksperyensya al syudad este día efekto dahil sila thunderstorm na sulu. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. A mediante que ya salía el sol aga eleva caliente temperatura na ciudad después al seguiditos mal tiempo del lunes y ya para razón para mandakan sila el klase. El Pag-asa taabla que tiene pa siyempre mga lugar na ciudad y peninsula experiencia el isolated rains que epekto del localized thunderstorms. El continua según esta experiencia mga localized thunderstorms este mes de noviembre y lega pa hasta diciembre que es un normal tiempo cada último mes del año. Posible también siguro liba mga avenida mga localized thunderstorm. Cerca 800 residentes o 788 del Distrito 1 ya beneficia con el ACAP program este día. Aquí el report de Marifi Tamayo. Total de 788 mga residentes del diferentes barrio na Distrito 1 Elia recibí con el 3,000 de peso bajo na ACAP o el ayuda para sa Kapos ang Kita programa del Department of Social Welfare and Development. Yaase con el payout na gymnasium del Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology dia de Noviembre 6, año 2025. Payout del kongresista del Distrito 1 Kat Chua. Asegun kun Chua, estaba el mga beneficiaryo na 37 mga baryo na Distrito 1. Asegun kun Chua, ta-adverti ele kon mga mayores, kanya beneficia con el 3,000 de peso ayuda para usa con el sen para na necesidades del diila mga anak ta estudya na kolehiyo. Payout poste del ACAP para na mga mayores na chenet anak ta estudia kolehiyo. Ojalá el sen na resibi sila este día, at least pwede sila usa para pamasahe dila para na eskwela, baon dila, or para na dila mga proyekto tamen. Asigun kun Chua, todo mga 788 beneficiaryo personalmente andaman apply na di su opisina na baliwasan. Sila elya pasan ang kwalifikasyon, por eso kanila elya incluhi na payout. Alegre sigun ele que dentro lang el 2 días desde ya anunsya sila na mga baryo acerca ayuda, mucho ya el Kenya anda na di su opisina para man apply na programa. Yabla si Chua que ay tiene pa siguiente batch. Por eso aquel mga nuay puede incluir en payout, tiene pa sila tsansa para incluir na mga siguiente payout na kondisyon que kompleto di ila mga requerimientos y kwalifikaw sila. Overwhelmed kami kasi during the time na yan announce kami around August 2 dia lang gayud kalyas panta kami 788 alien apply. So SLD amon first batch and hopefully more batches pa to come kasi kere tamen kami ayuda na mas mucho pa estudyante kasi kere gadyo gradwa gayud el mga bata. Mientras tanto, uno del magaya puede beneficiar con el 3,000 de peso amo el una na residente de Kapisan, plain housewife sigun ele y un construction worker el su esposo. Bien falta sigun sila na sen, por eso grande ayuda sen que recibe ele estaba na DSWD. First year college siya segundi su anak ita estudya na uno del mga universidad aquí na syudad. Bien importante sigun para con ele y su esposo que acaba el estudio del su anak, siendo amo lang el solamente riqueza que puede sila deja kundi ila anak. Por eso alegre según él que tiene programa el gobierno nacional que te dale asistencia financiera con mga pobre vivientes igual con él. Gracias kay grande ayudas na tadali sila para ng mga estudyante. Grande, cosa ba say? Alivio ya. Como 3,000,
worth yata de 1 month para nandisuyo pa masahe. Te expresa también según él gratitud con congresista Chua por el esfuerzo ta sa para atracar ng mga ahensya de gobierno nacional igual al DSWD para pedir fondo y incluir con mga constituentes del su distrito na mga programa para del mga pobre. Ay sabi lang kami na barangay, si Kabar, amo kay lian apply di mi anak, yan walk-in lang na office na baliwasan, alya kun Ma'am Kachua. Si Chua ta continua promete kundi sa mga constituentes na Distrito 1 que ay continua ele hace todo el manera para pode alcanzar na mga vivientes del Distrito 1 el mga programa del gobierno nacional. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Hinay-hinay aura taminora el agwa na intake del Water District na Pasunangka. Isa lang aga tali este na 74.52. Mientras que hinay-hinay sa taminora desde iya subi na critical level above normal. Yaman lampas na 75 meters. Por causa con este, bonito también el nivel del agua y el calidad del agua na Rio de Pasunangka kita puede atraer mga residentes para banya. Pero aviso de la autoridad para esta vigilante, siendo posible siempre subir el agua si fuerte el ulan na monte. Limpieza ng mga rio debe hacer mientras no hay pa el mal tiempo. Aquí el mi report. Bien bastante ejemplo ya asigun el puede servir el situación alina Cebu donde el di ila mga rio no hay aguanta el grande volume del agua y baha ya leva el tifontino kanila. Por eso hasta ng mga kalye yaginda el grande agua y destroza con el mga propiedad. Un bastante ejemplo ya asigun este para debe aquí na ciudad de Zamboanga el sirvi esta eleksyon para queda mas proaktivo el gobierno lokal y mga barangay e kundusi mga propio mejoras para prevenir igual suceso o maskin menoraya lang el mga posible destrozo que taleba el mga mal tiempo. Este por causa ta aparece na investigasyon alina Cebu City. Takabasali, kaya queda mas manada mga kasa ya po na kantoy Rio. Mientras sina también mga Rio, di ila, elya queda mas jutay como na sentro del pueblo. Por eso yaman overflow el grande volume del agua. I ase anod ko ng mga propiedad onde este el tupa. Pwede asigun prinsipya ya el ciudad de Zamboanga. I ase de regular el mga limpieza ng mga Rio. Kundusi mga desiltation o kita ko lang mga sobra arena iase ondo otra vez ko lang Rio. El sirvi también asigun este como aviso para ko lang mga residentes del kanto y Rio. Siendo bien vulnerable sila maskin hindi tapas sa el tifun aquí na syudad. El pag-asa taabla que tiene pa siempre otro mal tiempo esperanzao entra na Pilipinas este año. Tiene sa slots para kung aquellos ta aspira entra na organisasyon del bombero para na Region 9. Asigura el Bureau of Fire Protection no hay backer o placement fee na recruitment para del queda bombero todo este libre. Necesita lang asigun pa sa mga aplikante kung eksaminasyon at tadali kanila i-prepara mga proseso o prepara ng mga proseso hindi lang na sila ma-physical hasta mental. Asigun ko el Jefe del Administrative Unit del District Office del Bombero Fire Senior Inspector LD Grace Michelle Punzalan, debe akorda mga aplikante como un bombero hindi lang pensa na trabaha sino tali sila para sirvi, protehe y salva vida. So to all aspiring firefighters, gusto maging bombero, bombera, so just keep your passion alive. Then be patient and prepare well for the process. So, we just want to remind everybody na walang bayad maging bombero. So kung may lumalapit sa inyo, report it immediately to the number yung binigay ko kanina. So all complaints, queries regarding recruitment, report it to personally to our regional director. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, nakadalawang bestseller sa laki. Ano sir? Super combo. Isang ice coffee. Mas pinda na lang ma'am, thank you.
Get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. The St. Joseph School Foundation Incorporated and St. Joseph School Batch 2000 present Zumba to Wellness happening on November 8, 2025 at 4 p.m. at the St. Joseph School Foundation campus. Join the Zumba to Wellness at only 150 pesos per participant. Payment options: GCash account Ana Lara Garcines 0917-795-6490 and BPI bank account number 002123578123. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo sitaba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11
ina 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio, queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline, Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Kampanya kontra droga iligal hindi lang debe konsentra na law enforcement, sino na edukasyon tambien. Akil report di Marifi Tamayo. Yable PDEA Agent Marvin Santos, Officer del Philippine Drug Enforcement Agency aquí na syudad de Zamboanga, keta continua el diila kampanya kontra droga iligal na syudad. El resulta según de este intensificado kampanya kontra droga iligal, amo el maga illegal droga ta pwede sila konfiska na diila maga operasyon. Asugun kun Santos, hindi lang maga jutay kandidat el ta pwede sila konfiska, sino hasta maga grande kandidat tambien. Puera el cogida que taase sila, tapos también según sila planta caso con mag-envuelto aquí siguiendo el propio proseso. So relentless el anti-illegal drug campaign natin, no? And hindi lang kita tapo di man project di aton mga law enforcement mga plans and actions di ato, no? Because sabihan to for purpose of operation security, no? Hindi kita tapo di man project ko sa kosa kita taase, but continuous let's say el di aton trabaho to ensure and even no and na operations na policies, no? Aumento pa di Santos ket asa sila con el kampanya kontra droga iligal and koordinasyon na City Anti-Drug Abuse Council o CADAC, Committee on Peace and Order y Committee on Illegal Drugs ambos del Konseho Lokal. Embark on a massive campaign di aton na to ensure na educated gayot el public, especially sa mga estudyante na vulnerable gayot sa temptation na illegal drugs, and we reiterate gani na el campaign against illegal drugs starts in every home. Takeda si law enforcement problem, hindi kita pwede man-address ko na sa nakasa, no? Kita si law enforcement problem, by the time naginda si nadamon mano na tormento no? Kumbaga man-address. It takes a lot of time and effort. Pero asugun kun Santos, apuera el law enforcement que taase sila kontra droga iligal, bien importante también según que puede educa con magahente acerca el mal efecto del droga iligal na vida del un persona. Y este educación debe ta prinsipya na un familia, donde el mga mayores debe educa con di ila mga anak si cosa el droga iligal y pakimodo este puede destrozar con di ila vida si ay kaya sila envuelto con este como un user man o pusher. Importante según educa con mga anak siendo el mga jóvenes, amo el target aura del mga taben de droga siendo mas pronto convinci con cuantos mga jóvenes. Because an illegal drug business is an illicit business, just like any other business. Client-driven, el tan-sustain kun este, el demand. Onde bastable demand, tali ng public ng mga users. So, el mga users, hindi pwede habla attitude, hindi man kami tabende, tausaman lang kami. So, ben grande gat el factor na deste mga users in sustaining este kun este illegal drug market, sila kun este taman drive. El demand, el supply, sila el taman drive. Client-driven este. So, kambya kita el mindset di ila na el problema sa law enforcement na kami se pwede solba todo, na responsibility sa diamon. El operasyon del droga iligal tadipiende na demand, especialmente si alto el demand, asigun pa kun Santos. Si Santos y habla, mientras mucho pa el takumpra con este droga iligal, ay continua también el vendida. Pero si no hay masya quien compra o patroniza con este clase de illegal actividad, no hay masya también el quien ay vende. Pero queda lang este posible si hay queda efectivo el edukasyon na komunidad acerca del negativo efecto del droga iligal. Law enforcement alone cannot solve as a drug problem di aton. This is a global problem actually.
Según Pacun Santos, tiempo ya para cambiar el percepción del público que solamente el law enforcement lang el puede solver con este problema, siendo hindi justo este clase de percepción. Y habla si Santos que importante también el soporta y cooperación de una comunidad en esta campaña contra droga ilegal. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Un motorsiklo, el yaara con el mga parking motorsiklo ali también en frente del Butterfly Garden na pasunaka anoche. Ako sali arriba abajo un NMAX motorsiklo que maneja si Adrian Agustin y cuando llega na lugar yaman U-turn un Honda Beat motorsiklo. Yaman sangit na NMAX na rueda del Honda Beat iabuta con el para nakantoy camino on the parking mga motora. Sa iso do motorsiklo el ya tiene destrozo y el chofer del NMAX sa tiene herida na cuerpo. Por eso yalaba con ese no hospital. Por el sa is mga motorsiklo yaliba el polis na estasyon del Santa Maria para el konfrontasyon. Zamboanga City Medical Center iya conduci con el chemical spill and earthquake drill and Durantes Aga. Aquí el report ni Marites Espartero. Este día, Noviembre 6, se conducí el entero país con el AK-4 Quarter National Earthquake Drill o NZ. Parte na commitment para seguridad e preparasyon na disaster, el Zamboanga City Medical Center o ZCMC. Na-mentional drill intraw sa llama Safety and Environment Unit to Security Unit Poison Control Center EBFP. Aki asigun po deman assess si pakilaya de preparaw el hospital na temblor isi tiene insidente de hazmat o hazardous material. Aki na aktibidad ya partisipa al kwantos mga personajes na laboratory department del hospital, MSS, cashier, radiology, x-ray, emergency room y parmasya. Apera con el earthquake drill. Gikondisi también el hospital con el chemical spill drill. Aquí puede saber si pakilaya preparaw el hospital en tal caso tiene ansina escenario el sucede después el temblor. Según con Dr. Ayesha Jacob Bingley, el designado portavoz na este actividad, ya incluye sila con este chemical spill drill para puede man assess si pakilaya el hospital de preparaw en tal caso tiene ansina escenario el sucede. Hindi man asigun sila kompleto maga ekipahe, pero tali también el ZDRRMO preparaw man rescue en tal caso. So we're setting up at the ZCMC kung ano yung capability namin to respond in a real scenario si Chenigat de Berason chemical spill. So sabi kami kosa el palta, kosa el diamond strength, kosa el weaknesses. So through this, nakaltabla kami tabletop, we can assess our hospital readiness in responding a chemical incident. Mientras tanto, según con Dr. Kelly Jeronimo, el jefe del HEMS o Health Emergency Medical Services na ospital, y el command officer na aktibidad, hindi lang sila taman focus na earthquake drill, ta-include también sila el tsunami drill, bomb drill, y aura el chemical spill drill. Donde aquí pwede man test asigon si pakilaya sila man contaminate, y con quien el yama concern na ahensya, igual el bombero. Every drill, we don't just conduct earthquake drill. It's always there's something to add, no? Kasi na earthquake drill, although hindi naman kita pwede blaki expert na kita, but we always try to do something to test our other mga responses. Like last time we did a bomb drill also to get, and then second earthquake and tsunami drill, and this time earthquake and chemical spill drill. So this time we are trying to test our chemical response plan, no? That's why if you can see, yung hazmat team that we formed, they are setting up, no, kung buyag si China chemical spill incident, pakilaya kami man decontaminate, whom to call, like a Bureau of Fire, no, etc. So that's what we are doing right now, no, testing our chemical response plan, no. El Medical Center ta-asigura ko na seguridad del mga pasyente y mga kliyente ang visita na ospital. Por eso na palabra del ospital, prepared today, safe tomorrow. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Baldao el pierna de este Untal Junior un vulcanizer después con este ya puede hacer bangga el motorsiklo mientras sa tabesa ele alina camino del Putik o barangay Putik anoche. Asinti duele el pierna de este si Junior kay balda este la fuerza del golpe yaman bangga el motorsiklo. Asigun ko el viviente esta corre el motorsiklo na Putik Highway de repente atravesa este persona yaman bangga con el motorsiklo. Por eso ya le va con el hospital. El policía responde y investiga con este incidente.
ILT na sila konfrontasyon ali na mismo estasyon de pulis. I-aprobaya el Consejo Local el resolución del consultante Vicente que recomenda y reconoce con el zamboangueño boxer Yumir Marshall después sa ligador na más reciente fight de na deportes de boxing. Si Marshall ya ganan ng World Boxing Council International Middleweight Championship Manila 2. Asigun kun Vicente debe lang reconoce kun Marshall siendo como un zamboangueño taliba grande honor na syudad por medio del boxing. Y habla si Vicente si puede el mga zamboangueño as idolo con el mga atleta de otro lugar más que debe kita soporta y hace ídolo con el mga atleta taliba nombre de la ciudad de Zamboanga. Buenas noches, aquí el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Él tiene buen tiempo al ciudad de Zamboanga este día después que saliera Philippine Area of Responsibility el Tifuntino. Mientras pendiente también el efecto del otro tropical cyclone que entra na Philippine Area of Responsibility. A mediante este, el experiencia siempre asegura el península el mga epekto del localized thunderstorms. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Good morning, may I take your order? Can I check about your nap? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Ano sir? Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. Mientras na continúa el ayuda del gobierno na search and rescue con el mga biktima del Tifuntino. Kanya sige naman anod na agwa y hasta ahora ta está perdido. Maghihente kanya entra agwa na mga residensya el hinahina también taas sa limpieza. El mga lodo y grande piedra estaba na monte y gindala di la lugar. Asa el mga bus kita man biyahe truck que considerado como mga peso vehikulo el yatapa también el mga lodo. Hace también manera para restaurar el corriente y agua ng mga lugar na Cebu que ya queda afectado na Tifuntino. Na grande fondo na flood control ya pone na Cebu del pasado mga anyo porque ansina de grabe el destrozo na avenida y aleba na di la lugar el Tifuntino. Ese el grande pregunta del mga del di ila mismo gobernadora. No hay para controlar el proyecto con el agua estaba na monte y ginda na mga casa del gente. El gobierno local este tarde taas se monta mga relief goods na barko del Philippine Coast Guard para envía ayuda na Cebu. Importante el comida, ropa, medicina y otro más necesidad del mga gente que el entero casa ya sigiman anod. Ese lingasa hindi pa taperde con el entrada pa del otro super typhoon Uwan que debe kita prepara. Sa Sabado y Domingo este super typhoon Uwan esperanzao entra na Philippine Area of Responsibility. Aki na syudad to obserba kita mga personahe sa City Engineer's Office, alimpya mga drainage system ali na Pilar Street, doon na firmi test ang kaagwa, itakeda como Rio el Calzada. Sana también sila na otro mga kalye doon de resyo subi el agua si puerte ulan. El gobierno lokal ta prepara kita también mga gente debe prepara na mga kasa, partikular aquellos mga nakantoy Rio o na mga altura lugar, que posible sucede mga landslides. Anoche un familia na pasunangka ya destroza el casa por causa ya queda blando el tierra. Numasa kita espera pa que tiene semejante suceso el ocurri. Desaleja si puede na mga landslide prone areas para no hay vida el perde. Mga bisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971.
ESLD aton mga noticias para esta noche, Nobyembre 6, 2025. En calor del Interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.